¿Sabías que Dios ha preparado un espacio para ti desde antes que el mundo fuese fundado? Una cita con Dios. Nuestro fascinante encuentro día a día con el Señor Todopoderoso. Una cita con Dios. Escúchalo en la voz del maestro Octavio Moreno. Bienvenido. Amigos y hermanos, sean bienvenidos a esta cita con Dios, donde tenemos el estudio de la palabra de Dios que compartimos y que nos agrada mucho estar con ustedes para edificación de sus vidas. Estamos hablando de algunos versículos que son como joyas, como piedras preciosas en el Evangelio de Juan. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que yo he llamado ¿una fuente o un río de agua viva? En el capítulo 4 del Evangelio de Juan encontramos la historia de la mujer samaritana. Una mujer conocedora de algunos principios, pero era samaritana y no tenía una experiencia con Dios. Un día fue a sacar agua y encontró a Jesús al borde del pozo, sentado, y allí tuvieron una conversación. Y Jesús le pide agua a esa mujer, le dice, dame de beber. Y ella dice, Señor, no tengo con qué sacarla, usted no tiene con qué sacarla. Y ahí empieza una conversación. Y de pronto el Señor Jesús suelta una palabra muy interesante. Capítulo 4 y el versículo 10 le dice Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Es un término muy poco conocido, para esa mujer era totalmente desconocido. Y luego Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para vida eterna. Así que Jesús está diciendo que Él es una fuente de agua viva que produce vida eterna. Esa fuente es comparada con un manantial de aguas, lo que en el campo y los campesinos llaman un nacedero de agua, donde brota el agua de la tierra. Es un nacedero, es un manantial que nace y esa agua generalmente es limpia, transparente, preciosa. Y esa fuente es una bendición. Sobre todo en los páramos se encuentra esa clase de fuentes de agua viva que es pura, que es limpia, que es clara. Y Jesús dice, yo soy esa fuente y si de mí beben, ustedes recibirán vida eterna. Esa fuente es comparada entonces con la salvación. Al tomar esa agua viva, al recibir a Jesucristo como Salvador, adquirimos el agua viva, el agua de la salvación. Y Jesús dice, el que bebiere de esa agua nunca tendrá sed. Y dice más bien el agua que yo le daré será en él una fuente que fluye para vida eterna. Pero encontramos otra expresión bien interesante en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, cuando Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos y fue allá y dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tiene relación con lo que estábamos hablando anteriormente de la fuente de agua viva. Y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado y no había enviado al Espíritu Santo a morar en cada uno. Pero Él está ofreciendo y diciendo que quien reciba a Cristo y quien tenga ese Espíritu dentro de Él será una persona que de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces aquí quiero hacer una comparación muy breve. Una cosa es la fuente de la salvación
Es la fuente del nacedero, del manantial, donde hay poquita agua, muy pura, muy limpia, muy clara, pero es poquita. Cuando habla de un río, ya está hablando de mucha agua. Los ríos tienen mucha agua abundante, donde ya se puede nadar, donde ya hay barcas, donde ya hay una cantidad de cosas, de peces y muchas cosas. Ese es el río que habla Cristo. Entonces hay un progreso desde una fuente, un nacedero. Ahí puede nacer un río y más adelante ya va creciendo. Se forma un poco más de agua que comúnmente llaman quebradas, y después ya formando ríos, y hasta cuando se unen varios ríos ya es un río caudaloso. Entonces, ¿qué enseñanza aprendemos aquí? Aprendemos que la salvación es en un instante cuando recibimos a Cristo, pero el progreso de la vida cristiana es crecimiento continuo hasta convertirse en un río maravilloso. Y dice que ese río puede ser de agua viva, donde ya se puede nadar, donde ya hay abundancia, donde hay muchas cosas. Así que, amigo, no se conforme con una vida mediocre, que ya soy salvo y listo, y voy a una iglesia y canto y oro y ya, no más. No, usted tiene que empezar a crecer en el conocimiento de Dios, en el servicio a Dios, en el ministerio, y cada creyente se tiene que convertir en una persona realmente útil en las manos de Dios, para que llegue a ser un río abundante de agua viva, que no es un manantial, sino ya es un río donde hay resultados positivos y una plenitud de vida y abundante vida. Que Dios nos ayude a entenderlo y a vivir, no solo en la fuente, sino ahora en el río que Dios nos quiere llevar a vivir. Bendición, mis amados hermanos. Tengo que despedirme y invitarlos para el próximo, cuando estaremos compartiendo la palabra del Señor. Bendición para todos.